Y en estos momentos vamos hasta la Biblioteca Antonio Ortiz Mena del Palacio Nacional, ya que se ofrece una conferencia de prensa, esto sobre la evolución económica. Este evento está encabezado por el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, y el titular de la Unidad de Planeación Económica, Luis Madrazo. Vamos a escuchar lo que está pasando. El del primer trimestre del año pasado, el de este año fue 2.5%, el del año pasado para el primer trimestre en 2014 fue de 2%. También es un crecimiento que es superior a las expectativas de los analistas que se esperaban para el día de hoy. Están presentes aquí unos medios que publican las expectativas de analistas. Las expectativas de analistas para el dato del primer trimestre eran 2.4% e incluso para el desestacionalizado el pronóstico era 0.3% y el observado fue 0.4%, con lo cual el crecimiento del primer trimestre fue superior incluso a la expectativa del mercado. Este crecimiento, como señalé, ha sido balanceado y se sostuvo tanto en el mercado interno como en el dinamismo de las exportaciones. Y lo anterior es aún más relevante por el entorno internacional que estamos viviendo. Este crecimiento se da en un entorno externo complejo y volátil. Si uno revisa los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, tanto los pronósticos mundiales como los pronósticos de economías emergentes, como incluso los pronósticos de las economías latinoamericanas, se verá que entre el dato, la estimación de octubre a la de abril, hubo una reducción en todas estas cifras. Para el crecimiento mundial, el dato se corrigió de 3.8% a 3.5% entre octubre del año pasado a abril de este año. Para las economías emergentes el ajuste incluso fue mayor, de 5% en octubre del año pasado a 4.3% en abril de este año. Y para América Latina el ajuste fue significativo, del 2.2% en octubre a 0.9% en abril de este año. Incluso si comparamos los datos que ya tenemos observados de otros países latinoamericanos, ¿cómo se comparan estos datos con el dato que nos presenta hoy el INEGI? Chile, con dato observado de crecimiento para el primer trimestre de 2015, tuvo una tasa de crecimiento del 2.4%. Perú, dato observado para el primer trimestre de 2015 del 1.7%. El dato esperado para Brasil para el primer trimestre de 2015 es un dato de menos 1.5%. Argentina es un dato negativo superior al 2%. El crecimiento balanceado que tuvimos el primer trimestre en México también se caracteriza dentro de un primer trimestre en los Estados Unidos en su evolución económica que fue complicado. ¿Por qué fue complicado? Porque lo que vimos fue un invierno, otra vez un invierno más severo de lo que se pronosticaba. También vimos un efecto de huelgas en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, y la apreciación del dólar contra otras monedas también tuvo un impacto sobre el crecimiento. ¿Qué hizo esto en los Estados Unidos? Hizo que se revisara la producción industrial. Por ejemplo, entre marzo de este año a mayo de este año, la producción industrial, la expectativa de producción industrial para todo el año tuvo una reducción, un ajuste de 3.8% a 2.5%. También eso implicó que la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos durante el primer trimestre del año fuera de tan solo 0.2%. Ese 0.2% al compararlo con la expectativa que se tenía, por ejemplo, en noviembre del año pasado, esa expectativa de crecimiento para el primer trimestre en los Estados Unidos era del 2.8%, y incluso a la fecha en que se presentó este dato, que fue en fue en el mes pasado, en el mes de abril, la expectativa de crecimiento para el trimestre era de 1%, y finalmente este crecimiento fue del 0.2% para los Estados Unidos. En este entorno, el crecimiento alcanzado por el país fue superior al observado en 2014 y, como señalé, fue balanceado. Balanceado en sus fuentes externas y en sus fuentes internas. En la parte externa, las exportaciones petroleras de México durante el primer trimestre del año, las no petroleras tuvieron un crecimiento del 6.2% anual. Es importante destacar que se espera que la economía de los Estados Unidos tienda a recuperar su dinamismo durante el año, lo que seguirá fortaleciendo el crecimiento de las exportaciones no petroleras de México. También
También destacó el comportamiento de la industria automotriz. Tan solo en marzo, las exportaciones de la industria automotriz tuvieron un crecimiento anual del 13.8%. En los primeros 4 meses del año, la producción de automóviles creció 10.7%, lo que equivale a 1.132.481 unidades. Y muy importante, las ventas de autos en el mercado interno crecieron 22.2% en el periodo de este primer trimestre. Ahora, considerando el dato de abril solamente, en el dato de abril las ventas internas tuvieron un crecimiento del 23.3% anualizado y la producción fue de 283.392 vehículos. Ahora, sí es importante señalar que las ventas de autos, las ventas internas de auto, no son un dato aislado de soporte o del mejor comportamiento del mercado interno. La demanda interna muestra un mayor dinamismo que está asociado a factores que sustentan el consumo de manera ordenada. Primero, la tasa de desocupación durante el primer trimestre fue del 4.2% de la población económicamente activa y se compara con un 4.8% durante el primer trimestre de 2014. El empleo está creciendo a tasas del 4.5%, este fue el dato de abril. Desde abril del año pasado a abril de este año se crearon 765.948 plazas. Hay un menor nivel de inflación. La inflación en los primeros 4 meses del año se ubicó entre 3 y 3.14%, cuando el año pasado teníamos una tasa de 4.08% para el periodo. ¿Qué significa esto? Significa que los salarios contractuales durante este año tuvieron, en este periodo de estos 4 meses, tuvieron un incremento de 1.2% en términos reales, lo que soporta una expansión del consumo. También el crédito ha jugado su parte, de manera que el crédito a empresas y a personas físicas con actividad empresarial tuvo un crecimiento del 9% real en marzo. Asimismo, las remesas han tenido un papel relevante de soporte al mercado interno. En marzo ingresaron a México 2.258 millones de dólares por concepto de remesas, que es la mayor cantidad desde mayo de 2012 y tienen un crecimiento anual del 7.6%. Todos estos resultados, la parte externa, la parte del soporte al consumo, lo que han propiciado es mayores ventas internas. Y lo reflejan los datos de la ANTAD, donde en el primer cuatrimestre del año, es decir, de enero a abril de este año, las ventas totales de ANTAD en términos reales han tenido un crecimiento del 5.6%. También lo refleja el desarrollo de la economía. En el mismo periodo tuvimos datos favorables de inversión. La inversión fija bruta en los primeros 2 meses del año, entre enero y febrero, tuvo un crecimiento de 4.6% en términos anuales, que es el mayor aumento anual para este periodo desde 2012. Y también hoy en la mañana se dio a conocer el dato del primer trimestre de la inversión extranjera directa, donde se recibieron 7.573 millones de dólares con cifras preliminares, y esto representa un crecimiento contra el mismo trimestre del año anterior del 30.1% en términos anuales. Otros datos que reflejan la evolución balanceada de la economía mexicana es el dato de construcción, que en el primer trimestre del 2015 tuvo un crecimiento del 4.2%, con un empleo creciendo a tasas superiores al 11%, y el dato de comercio con un crecimiento del 4.7%. Un factor que siguió limitando el crecimiento económico durante el primer trimestre del año fue la producción petrolera. La actividad petrolera tuvo una menor producción hasta el mes de abril. El promedio diario de barriles fue de 2.275.000 barriles. Lo que se había estimado en presupuesto era una producción de 2.400.000 barriles diarios. Es decir, entre enero y abril tenemos una reducción a 2 millones. También el precio del petróleo tiene un nivel inferior al que habíamos observado durante el mismo trimestre del año anterior. Lo que estamos observando, de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es que durante el año tendremos una producción promedio diaria de 2.288.000 barriles diarios, lo que representa una disminución del 5.8% con respecto a lo que tenemos presupuestado.
El efecto, lo que limita en la tasa de crecimiento este efecto de la producción petrolera, lo estimamos ya en un efecto agregado, no solo el efecto directo, sino el efecto sobre las actividades manufactureras que tienen que ver con el petróleo en 0.43 puntos porcentuales. Quisiera terminar mi intervención inicial señalando nuevamente que en este entorno externo y volátil, la economía mexicana está creciendo a un mayor ritmo del que el año pasado, a un ritmo mayor que el esperado por los analistas, y hay un balance que se observa entre el mercado interno y las exportaciones. Se ha dado un ajuste ordenado con respecto a las menores expectativas de crecimiento global y con respecto a la reducción en la plataforma de producción y del precio del petróleo, lo que le ha permitido a México diferenciarse de otras economías. La evolución económica reciente observada a la fecha es consistente con un crecimiento para 2015 balanceado y mayor al del año anterior, en un rango que irá de entre el 2.2 a 3.2% en términos reales. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Perfecto. Entonces, dado que nos vamos a pegar a los términos de evolución económica para las preguntas, podemos empezar con Miguel Ramírez de Impuestum, por favor. Buenos días. A mí me gustaría saber, dado que se está dando un impulso a la recuperación económica, si la Secretaría de Hacienda estará pensando de alguna manera estimular más o acentuar esta recuperación del mercado interno, que es una demanda que tienen diferentes sectores. Gracias. ¿Qué medidas estarían impulsando al respecto en lo que resta del año? Gracias, Miguel. Yo creo que tu pregunta es relevante porque un tema fundamental de lo que se ha venido haciendo en la conducción de la política macroeconómica es precisamente dar certidumbre, y en este entorno de complejidad a nivel internacional, el cumplir con los compromisos y con los objetivos de metas fiscales, es decir, con los déficits decrecientes que están programados para los siguientes años, es fundamental para esta certeza y esta estabilidad, y para que la actividad económica que estamos viendo en el primer trimestre se desarrolló de manera favorable, tenga buenas condiciones para seguir evolucionando de esa forma. Es en ese sentido que la conducción de la política macroeconómica y de la política fiscal será consistente con estos objetivos fiscales, y tendremos en el año el cumplimiento del ajuste presupuestal que ya habíamos señalado, y en ese sentido estar evaluando para llegar a septiembre con una nueva composición de presupuesto. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Noé Torres de Reuters. Buenos días. Mi pregunta es sobre el tema del presupuesto base cero. Quiero saber cómo va a ser el proceso, cómo van y cómo piensan hacer también para cumplir con ofrecimiento que habían hecho para el 2016. No te oí la segunda parte de tu pregunta. Sí, o sea, ¿cómo van con el proceso y cómo piensan hacerle para cumplir con este ofrecimiento que habían hecho para el 2016? ¿Cuál ofrecimiento? Del presupuesto base cero. Bueno, se está trabajando para llegar a septiembre. La fecha para septiembre de presentar el paquete es el 8 de septiembre, y en la Secretaría de Hacienda estamos los ejercicios que son conducentes a presentar este presupuesto base cero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.